Muy bien, continuamos con el primer panel del día. El título es El pensamiento de Francisco en clave política. Para presentarlo está María Elena Boschi, quien es licenciada en nutrición. Su experiencia como profesional siempre se desarrolló en el ámbito social y comunitario. Es docente titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lanús, en donde además dirige la licenciatura en nutrición. Las exposiciones van a ser comentadas por Francisco Pestana, quien es escritor y abogado. En la UNLA se desempeña como director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Asimismo, es docente titular de la materia Pensamiento Nacional y autor de numerosas obras en esta corriente de pensamiento. María Elena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un privilegio estar acá con nuestros invitados. Así que agradezco a Democracias del Sur y en particular a la persona del señor vicerrector en este panel que se llama El pensamiento Francisco en clave política. Nos acompañan 4 invitados a quienes voy a presentar en el orden en que van a exponer. Primero, Enrique del Percio, es doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones y abogado. Dirige el doctorado en filosofía en la Universidad de El Salvador, área San Miguel. Coordina el doctorado en política y gestión de la educación superior de la UNTREF y codirige el programa internacional de estudios sobre democracia, sociedad y nuevas economías en la Universidad de Buenos Aires. Dicta habitualmente conferencias y cursos de posgrados en prestigiosas universidades de América y Europa, entre ellas la Gregoriana, Universidad de los Jesuitas en Roma, y su último libro es Ineludible Fraternidad, Poder, Conflicto y Deseo. Posteriormente realizará su exposición el señor Gustavo Vera, quien es docente, desarrolla su actividad política como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Su militancia social se centra en la Fundación de la Alameda, que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico. Asimismo, es precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente, acá. Te apuraste, pensé. Hace 20 años. Estamos adelantados. Premonición. Bueno, quién sabe. Posteriormente lo hará Julián Domínguez, que es abogado, ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación entre 2011 y 2015. Fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y fue elegido diputado en cuatro ocasiones. Además es coterráneo de la ciudad de Chacabuco. El presidente, por último, lo hará el presbítero Carlos Zacaputo, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, docente de la Universidad Católica Argentina, de la Universidad del Salvador y de la Universidad Nacional de San Martín. Asimismo, fue creador, organizador y promotor de las Jornadas de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La dinámica de la mesa será la siguiente: cada expositor tendrá 15 minutos y finalizará con los comentarios el doctor Francisco Pestana, quien realizará una reflexión que considero que más que conclusoria será de apertura para seguir debatiendo y pensando, por lo que le damos la palabra a Enrique. Gracias. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a los amigos de la Universidad de Lanús, en la persona de Nerio, y gracias además por invitarme a compartir un panel con los queridos amigos y además de amigos en algún caso maestro también, como es el caso de Carlos. Estando al lado de ellos, realmente cuando Nerio y Matías Matalini me pidieron que hablara, lo que yo les decía, bueno, realmente al lado de gente así que ha tratado mucho más tiempo y que ha profundizado más en la obra de Bergoglio. Yo de hecho empecé a profundizar en la obra de Bergoglio por iniciativa de Carlos cuando hace unos 10 años nos propuso que compiláramos las homilías de los 25 de mayo del Cardenal, y realmente ahí descubrí que estábamos frente a un pensador político de fuste.
Pero lo que me pidieron era que vinculara el pensamiento de Francisco con el tema de la cátedra Democracia del Sur y Democracia desde el Sur. En este sentido, lo que voy a hacer es centrarme en tres tópicos del pensamiento de Francisco. El narcisismo como problema, el pueblo como núcleo ético mítico, condición de posibilidad de cualquier respuesta, y la fraternidad como respuesta. Arrancamos con el narcisismo. Estamos pasando por una época de un cambio realmente, casi iba a decir radical, pero a lo mejor se malentiende, de un cambio muy profundo en el mundo, y que básicamente tiene que ver con lo siguiente. En 15 minutos, obviamente acá hay varios alumnos míos, si alguno llega a explicar esto que yo voy a explicar ahora en 15 minutos en un examen, así lo bocho, porque tenemos que recontra resumir la cosa, para decirlo en forma muy rápida. Por primera vez, quizás en la historia de la humanidad, tenemos chicos que a los 7, 8, 9 años tienen conocimientos relevantes para explicarle a sus mayores. El nene que le explica a su papá cómo bajar la aplicación para poder pagar sus impuestos. Pensemos cómo era el esquema familiar desde más o menos el 1800 hasta 1973. Es decir, desde las guerras napoleónicas hasta la guerra de Vietnam, desde los inicios de la revolución industrial hasta la incorporación masiva de las nuevas tecnologías informáticas y comunicacionales en el proceso productivo. La familia necesitaba tener montones de hijos porque hacía falta mucha carne de cañón para morir en la guerra y muchos trabajadores para el ejército de reserva. La mujer era nada más que una paridora serial, el varón era el que aportaba el sustento a la casa. Cuando llegaba el varón a la casa, era el papá que todo el mundo tenía que respetar, había que obedecer lo que él decía, porque si no, ¿vieron esos viejos conservadores que cada vez que hay problemas con la seguridad, con la educación, lo que sea, dicen admonitoriamente, porque aquí lo que falta es respeto y eso empieza en la casa, porque cuando yo era chico hablaba mi padre y entonces... Y a vos te vienen a decirle, pobre tipo de familia chota, te tocó realmente con un padre así, pero el tipo lo dice como algo positivo, ¿no? Claro, ese chico cuando salía de su casa seguía necesitando encontrar un padre y lo encontraba en la maestra, y cuando era más grande seguía necesitando que alguien le diga lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo encontraba en un Stalin, en un Hitler, en un Videla, en un Franco, no importa, en un Mao, no importa que sea de derecha o de izquierda, era el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. En los 70, 10 años antes, 10 años después, nacemos la generación intermedia, pero los chicos que vienen hoy son una generación bastante distinta. Aquel pibe cuando salía de su casa necesitaba encontrar un padre. El chico hoy sabe que el mundo gira en torno a él. La vez pasada me invita un amigo que tenía que hablar conmigo, me dice, necesito, ¿cuándo te puedo ver? Digo, bueno, yo puedo el sábado nomás. Me dice, mira, el sábado depende de la hora. A la mañana tengo que llevar al gordo a taekwondo, a la tarde lo tengo que llevar al cumple, a la noche puede ser. El nene hoy sabe que la familia gira en torno a él. ¿Por qué? Porque no hay chicos, porque cambian las condiciones de producción y las condiciones bélicas, la incorporación de las nuevas tecnologías al esfuerzo bélico hace que los drones reemplacen a la gente o sea, los que mueren son los civiles, pero los militares casi no mueren, y en el esfuerzo productivo lo que hace falta es que cada vez son matrimonios que puedan, más que matrimonios, parejas que puedan comprar productos con mayor valor agregado. Los DINKs, ¿no? Double Income, No Kids. Doble ingreso sin hijos. Razones por las cuales, por un lado, vamos a tratar de promover todas las formas de sexualidad no reproductiva, homosexualidad, masturbación, etc. Y por otro lado, cuando aparece el nene es el único nene de toda la familia, no solo de ese papá y de esa mamá. Y si además papá y mamá están separados, el nene es el centro de papá y mamá biológicos, de papá y mamá nuevas parejas de los otros, más los abuelos, más los tíos, con lo cual cuando ese nene sale de casa no está buscando un papá, se busca a sí mismo, se saca una selfie y la sube a las redes sociales. O sea, no es la selfie la que inventa el narcisismo, sino que es el narcisismo lo que inventa la selfie. Consecuencias políticas de esto. Antes del 1800, consecuencias políticas, estoy pensando ahora en el centro para después pensar cómo pensar esto desde el sur. Pensemos sobre todo en la vieja Europa,
antes de la Revolución Francesa, Revolución Industrial, el chico cuando de chiquito sabía lo que iba a ser. Si era hijo de zapatero iba a ser zapatero, si era hijo de rey iba a ser rey, si era hijo de campesino iba a ser campesino. Ese chico no estaba preocupado por saber quién soy yo para papá, quién soy yo para mamá. En cambio, la preocupación de quién soy yo para papá, quién soy yo para mamá, quién soy yo para usted, qué espera usted de mí, arranca cerca del 1800. Pues bien, la pregunta, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? Es la pregunta propia de la histeria. Justamente la histeria es eso. ¿Se acuerdan cuando la sociedad había histerizado mucho más a la mujer que al varón? La mujer, para poder estar tranquila, tenía que ponerse de novia, tener el anillo de casada, tener después casar. ¿Sí? Es decir, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? ¿Qué tiene que ver esto con la política? Y ya vamos pasando en un minuto al tema de la fraternidad. En pleno 2015, plena campaña electoral, yo voy con mi hija a visitar a mi mamá. Mi hija militante política, mi vieja que había hecho política en sus tiempos, dice, porque lo que pasa es que ahora ya nadie piensa como cuando yo era joven, que Kennedy nos decía, no pienses lo que la patria puede hacer por ti, sino lo que tú le puedes dar a la patria. Típica pregunta histérica. ¿Quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? En cambio, Paz y la generación de Paz son los chicos que se conmovían, o con Néstor diciendo, no pasarán a la historia los que especulen, sino los que se la jueguen, típica apelación narcisista, o con Mauricio diciendo, si la política no sirve para que vos escribas tu propia historia, no sirve para nada. Típica apelación narcisista. Los superhéroes, es decir, el yo, el ideal del yo que tiene el chico, cuando yo era chico eran todos histéricos. ¿Se acuerdan de Superman, Batman, las relaciones que tenían con Luisa Lane, con Gatúbela, la doble identidad? Hoy son todos narcisistas. Desde la vuelta de la Liga de la Justicia en adelante, él es superhéroe, pasa a ser el tipo que compite con los otros a ver quién reconoce más su propio ego y demás. O sea, estamos pasando, no son porque estos superhéroes son narcisistas que el chico sea narcisista, repito, estamos pasando a una sociedad narcisista. Bien, frente a esto, el narcisista cuando sale de su casa sabe algo muy importante, y es que fuera de casa no hay papá, no hay mamá. Es decir, fuera de casa estamos todos en una relación de horizontalidad. Frente a esto, ¿qué hacemos? Frente a esto podemos o bien simplemente enojarnos y volver las cosas para atrás, o bien, y acá volvemos a el pensamiento de Francisco, que repito, la palabra narcisismo no es casual que aparezca permanentemente en las apelaciones de Francisco, y pensamos la cosa desde otra perspectiva. Si yo pienso, acá hubiera necesitado 5 minutos en el medio, pero no importa, todos ustedes se van a dar cuenta de cómo viene el puente. Si yo pienso en términos narcisistas, voy a estar pensando, si yo pienso en otros términos, en términos de búsqueda de padre, en búsqueda de quién soy yo para usted, qué espera usted de mí, voy a estar pensando o en términos de que lo que cuenta es el individuo y la sociedad no existe, liberalismo, o que lo que cuenta es la clase social, el pueblo como folk, etcétera, etcétera, y el individuo no existe. En un caso voy a privilegiar la libertad, en otro caso voy a privilegiar la igualdad como forma de entender y de acceder a la sociedad. Pero ¿qué pasa si yo miro la cosa, por ejemplo, como la podemos ver desde América Latina y pensar que el individuo y la sociedad existen porque existen en relación? Que la relación es anterior a la sustancia, que Dios es primero trino y después es uno, que, por ejemplo, para el pensamiento andino, para un occidental, cuando vos hablas de ecología, o el ecosistema es la suma de sustancias, un árbol más otro árbol, más el río, más el aire, más el sol, y se relacionan después esas sustancias y hacen un ecosistema, o, por el contrario, el ecosistema es Gaia, Gea, lo que existe primero, y las cosas existen solo como parte del ecosistema, o sea, siempre sustancias. La Pachamama no.
La Pachamama indica que las cosas son porque son en relación entre ellas, que la relación es anterior a la sustancia. Como dice la filosofía bantú, para educar un niño hace falta un pueblo entero, del mismo modo que para que crezca un árbol hace falta todo un ecosistema. Existe el niño, existe el pueblo, existe el árbol, existe el ecosistema. Somos porque somos en relación. Si somos porque somos en relación, vamos a pensar al individuo y a la sociedad desde otra perspectiva. No vamos a entrar desde la libertad, no vamos a entrar desde la igualdad, vamos a entrar desde la fraternidad, que es lo que nos habla de la apertura al otro. Claro que la fraternidad, Francisco es cualquier cosa menos ingenua, nos habla de que somos hermanos. Recordemos los hermanos de la historia, Rómulo y Remo, Caín y Abel, José y sus hermanos, Josué, Jacob y Esaú. Es decir, la fraternidad originaria nos dice, acá está siempre el conflicto. Pero cuando la mamá se enoja con los hijos que se pelean y les dicen, basta de pelear que no parecen hermanos, está diciendo algo muy importante, y es que la fraternidad como anhelo nos habla de esa unidad que es superior al conflicto, pero que no lo niega. Si nos quedamos nada más que con la política como conflicto, terminamos pensando que la política es solamente cuestión de amigo y enemigo. No digo que esto esté bien y que esté mal, es que es falso. No hay ninguna sociedad que pueda bancarse todo el tiempo esto. Y si pensamos a la sociedad nada más que con armonía, caemos en algo todavía peor. Como nosotros somos todos buenos, si no vivimos en armonía, si hay algún problema, si hay pobreza, si hay problemas con la salud, con la educación, es por culpa de los malos, con los cuales después ni siquiera voy a tener problema en eliminarlos. Si asumo las dos cosas a un mismo tiempo, entonces estoy viendo la riqueza del concepto de fraternidad que nos habla de esta doble dimensión que necesariamente tenemos que tener en cuenta para entender al ser humano en su vida y privada y en sociedad. Cierro con esto. La fraternidad no implica negar ni la igualdad ni la libertad, pero las resignifica. Así como la libertad tiene como problema el egoísmo. Yo quiero ser libre porque no quiero que nadie me moleste. O la igualdad tiene como problema la envidia. Julián tiene una bicicleta más linda que la mía, quiero que todos tengamos una bicicleta igual. La fraternidad tiene como problema los celos. El egoísmo, solo yo existo. La igualdad, existe el tú. Con los celos aparece el tercero. Por eso el conflicto siempre es indeterminado, porque el tercero nunca sabemos del todo qué piensa. Cuando la idea es anterior a la realidad, podemos pensar con los liberales que el día que la mano invisible del mercado regule todas las relaciones humanas se acabó el conflicto, o con los socialistas, el día que el Estado regule todo se acabó el conflicto. Pero cuando la realidad es superior a la idea, sabemos que el conflicto está siempre ahí. Cuando resignificamos la igualdad vista desde la fraternidad, desde el tercero, desde el conflicto, sabemos que nunca vamos a llegar a esa situación de igualdad, pero que siempre vamos a estar luchando por la justicia social. Cuando, en cambio, resignificamos a la libertad desde la fraternidad, sabemos que la libertad no existe como ese estado que solamente puede tener el varón blanco propietario de mi libertad termina donde empieza la de los demás. Descubrimos que la libertad la conseguimos peleando codo a codo junto con los otros, porque la libertad no es un estado definitivo, sino que es un proceso, y vamos a declinar a la libertad en clave de liberación. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros. Gracias, Enrique, y gracias por respetar el tiempo. Le doy la palabra a Gustavo. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la universidad por la invitación y gracias por lanzarme la candidatura de jefe de gobierno, pero no hay elección de jefe de gobierno. Bueno, aclarado este punto, el título del panel es Francisco en clave política. Bueno, citemos lo que el propio Francisco dice de lo que él entiende por la política. Lo dijo en el Congreso de junio ante un centenar de jueces. Citó a Pablo VI, la política con mayúscula es la forma más alta de caridad. Y como forma más alta de caridad es la expresión compleja del mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿sí? En este sentido entiende Francisco concretamente la política. Y parte de un diagnóstico muy claro, y lo expresa en el Laudato Si. El Génesis habla de tres relaciones que tienen que funcionar armónicamente, la del hombre con Dios, la del hombre con su prójimo y la del hombre con la naturaleza. Estas tres relaciones hoy están severamente deterioradas, severamente dañadas, ¿sí? Muchos han reemplazado al Dios por el Dios dinero o la espiritualidad por el consumismo desenfrenado, ¿sí?
La relación con el prójimo, mirada en términos de política internacional, no es la mejor. Estamos viviendo un mundo, una tercera guerra mundial en etapas. Y la relación con la naturaleza ha entrado en su fase más crítica de la que se tenga memoria en cientos de años, que tiene que ver con la cuestión del efecto invernadero, el cambio climático y la conclusión científica mundial de que si no se cambia urgentemente el sistema de energía basado en hidrocarburos por un sistema de energía basado en energía solar, en 25 o 30 años varios países costeros pueden estar tapados, sumergidos bajo el agua. Esta es la razón por la cual 190 de estas tres relaciones, concretamente, bueno, primero hace un diagnóstico, en el Laudato Si, un diagnóstico muy claro de lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy tenemos un sistema basado en el consumismo desenfrenado, basado en el paradigma tecnocrático, estoy citando textual. Ese paradigma tecnocrático, esa idealización en el desarrollo tecnológico y de alguna manera el principio motor que hace funcionar este sistema, que es la máxima ganancia, el rédito inmediato, lo que está provocando es cada vez una mayor situación de descarte de los países periféricos, de los sectores más pobres, ¿sí? O sea, la tecnología reemplaza el trabajo, quita dignidad humana a las personas, porque el trabajo forma parte, es esencia, digamos, de la dignidad humana. Y esta cultura de descarte, esta cultura de volquete, como llama Francisco, va generando un caldo de cultivo de gente que se cae del sistema y que, paradójicamente, después es reexplotada a través de formas de acumulación mafiosa de capital mediante lo que Francisco denomina nuevas formas de esclavitud. Vale decir, narcotráfico, la trata, el trabajo esclavo, el tráfico de órganos, el tráfico y la venta de bebés. Y todos estos delitos vinculados al crimen organizado, como se lo conoce técnicamente, o mafia, como se lo conoce popularmente, ¿sí? Que hoy están creciendo en el mundo y que a su turno generan dividendos, explotando a los sectores más vulnerables, lo mismo con los refugiados, lo mismo con los migrantes por desesperación económica, todas consecuencias del daño enorme que se le hace a la naturaleza, no solamente a través del cambio climático, también de la deforestación, también de monocultivo, también de este principio ordenador, de este sistema del dios dinero, basado en la máxima ganancia, que va llevando de alguna manera a una situación más delicada y más frágil al planeta, y a su vez va generando que desde la periferia al centro, la gente que va perdiendo el trabajo porque se destruyen las economías regionales, porque el cielo queda, la tierra queda desertificada, esta migración lo que provoca básicamente es hacinamiento en los grandes centros urbanos. Este hacinamiento es el caldo de cultivo para recrear nuevas formas de esclavitud, acumulación mafiosa de capital, que a su turno también lavan dinero y también se insertan en el circuito financiero. Lo primero que dice Francisco es que para cambiar esto, primero tenemos que cambiar nosotros mismos. Y él lo dice y lo hace. Esto es lo más importante. Es una de las 5 o 6 personas más influyentes a nivel de jefe de Estado en las decisiones que se toman a nivel mundial y claramente ejerce poder desde la ejemplaridad. Desde la ejemplaridad de estar en un cuartito en Santa Marta, desde la ejemplaridad de decir yo lucho contra la corrupción en el mundo, pero también lucho puertas para adentro y no tengo código de Martá, y por eso intervino 5.000 cuentas en New York que estaban sospechosas de fuertes irregularidades. Predica con el ejemplo, concretamente, se siente uno más entre los hermanos. Podría contar un montón de anécdotas, pero me parece que lo central, hoy hay muchos amigos de Francisco, muchos conocidos de Francisco que seguramente van a ilustrar al respecto, pero lo central, digamos, es que el Laudato Si ha sido un diagnóstico y una agenda, digamos, para tratar de restablecer la relación armoniosa con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Para lo cual, obviamente, plantea toda una serie de medidas, pero empieza planteando el problema de la ética social en el ejercicio del poder. Define al bien común como paz social y justicia distributiva. Sin justicia distributiva no puede haber, naturalmente, estabilidad social, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que abogar para que exista justicia distributiva. Hay una definición concretamente del bien común, 2 definiciones del bien común dentro del Laudato Si, que tienen que ver con la elevación de la calidad de vida del conjunto de una comunidad, pero también tiene que ver con este concepto de
dialéctico de paz social y justicia distributiva. Y bueno, uno puede encontrar obviamente las raíces del Laudato Si en los documentos de Aparecida, más atrás lo puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia y mucho más atrás lo puede encontrar en las misiones jesuíticas que a fines de 1700 rescataron a 350.000 aborígenes, los sacaron de la mita, de Yanaconazgo y de distintas prácticas de servidumbre, trataron de generar una sociedad fraternal y esta sociedad fraternal fue boicoteada por el imperio portugués, español, y en aquel momento inclusive lograron convencer al Vaticano, al Papa que estaba en ejercicio en aquel entonces, para que se dispusiera no solamente el desmantelamiento de las misiones, sino la expulsión de los jesuitas en 1776. Y más atrás de las misiones jesuíticas lo pueden encontrar obviamente en las comunidades cristianas. Por lo tanto, lo que hay es un desarrollo, de alguna manera, de volver a reconstituir una comunidad basada en las mujeres y en los hombres, una comunidad basada en el trabajo, donde la tecnología, digamos, se la acepte, pero obviamente siempre y cuando esto no signifique la pérdida de dignidad de las personas, la pérdida de trabajo de las personas. Y cuando habla de tierra, techo y trabajo, de alguna manera está planteando los parámetros básicos hacia los cuales tiene que aspirar esa sociedad. Se habla mucho de la pequeña y mediana empresa en el Laudato Si, tanto a nivel urbano como a nivel rural, el reconocimiento de que la pequeña y mediana empresa es la que ha generado el 80% de los puestos de trabajo que existen a escala mundial. Se descree abiertamente la teoría del derrame, lo dice claramente, la teoría de que si se engorda a los ricos van a derramar, es una teoría que ha fracasado en el mundo, lo dice textualmente. Entonces, toda vez que tenemos oportunidad de dar una charla sobre Francisco, sobre el pensamiento de Francisco, a nosotros nos gusta subrayar mucho los conceptos. De hecho, hemos publicado 6.000 ejemplares de distribución gratuita en la legislatura sobre Laudato Si, que claramente a mí me parece que está marcando la agenda del presente en el mundo, que está influyendo muchísimo y que ha tenido resultados prácticos muy buenos en términos de cuántos conflictos ha logrado, digamos, detener a tiempo Francisco trabajando en la cultura del encuentro. Al final de Laudato dice algo que es de sentido común, pero realmente lo lleva a la práctica y tiene una potencia extraordinaria. Dice, el 90% del planeta profesa alguna religión y en todas estas religiones la cuestión del amor al prójimo, la cuestión del bien común está presente, ¿sí? Por lo tanto, sobre esa base empieza a trabajar el diálogo interreligioso, pero no de lo abstracto a lo concreto, sino de lo concreto a lo abstracto. No es que se sientan a discutir un montón de académicos religiosos sobre distintos textos, digamos, sagrados. No, empieza a partir de una agenda concreta. La agenda concreta es el problema del cambio climático, el problema de los refugiados, el problema de la nueva forma de esclavitud, el problema de la guerra, porque obviamente si no hay paz no puede haber condiciones para poder de alguna manera incidir en los cambios que tiene que tener el planeta. Por ejemplo, es imposible pensar en un cambio del sistema de energía si no hay paz en Medio Oriente. O sea, los principales países que en este momento están basando su producción en energía petrolera son los países de Medio Oriente. Por lo tanto, la cooperación internacional, la solidaridad, la fraternidad con los países de Medio Oriente para que se puedan cambiar hacia un sistema de energía solar que iría en beneficio de todo el planeta, ¿sí? Eso requiere de la cooperación internacional. No significa mucho dinero. Hubo en el Vaticano hace 2 meses una conferencia sobre el tema donde especialistas pusieron en $1 trillón lo que significaría cambiar el sistema de energía en un sistema que a nivel mundial factura $135 trillones. Por lo tanto, no estamos hablando de un enorme gasto en términos de lo que significa para el sistema, pero evidentemente hay intereses petroleros, de complejo militar industrial, que claramente no quieren que esto ocurra. Y lo último, y ahí sí ya entrando un poco más en el terreno de la acción práctica, política de Francisco, política en el sentido de la forma más alta de caridad, en la forma en que él lo manifestaba, para entender un poco por qué se disimula el pensamiento de Francisco, se lo ha disimulado mucho, al Laudato Si se lo ha disimulado de una manera grosera, en un montón de lugares del mundo. Grosera, realmente recién al año y medio empezó a tener de alguna manera algún nivel de discusión, pero realmente ha sido importante, sobre todo en la prensa y en algunos sectores de la prensa a nivel mundial. Yo creo que esto tiene que ver con que Francisco está dando en el clavo,
porque los temas que Francisco plantea en el Laudato Si no solamente están en la cumbre de cambio climático que hizo Naciones Unidas, sino también en la meta de desarrollo sustentable. O sea, la agenda ha sido tomada por gran parte de los países del mundo y quienes se le están oponiendo a esta agenda son los sectores conocidos como del complejo militar industrial, o sea, los que viven concretamente de la guerra, los que viven del petróleo, los que para ellos la guerra es el negocio supremo, ¿sí? Y obviamente son los que lo enfrentan. Porque si uno tuviera que mensurar en términos económicos cuánto dinero ha perdido el complejo militar industrial por guerras que no pudo hacer a partir de la acción práctica de Francisco, miren, pensemos, ¿cuántos bombardeos en Siria? ¿Cuántos en Yemen? ¿Qué hubiera pasado si hubiera continuado la guerra entre Armenia y Azerbaiyán? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la guerra en la República Centroafricana, la guerra civil? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la tensión entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado si no se reencauzaba hacia la paz el proceso en Colombia? ¿Qué hubiera pasado si no intervenía el Vaticano el año pasado en Venezuela, donde ya estábamos directamente al borde de una guerra civil declarada? Bueno, y uno podría hacer la cuenta. Lo mismo en Egipto y lo mismo en un montón de regiones, en donde Francisco claramente, trabajando en la unidad interreligiosa a partir de la agenda concreta y trabajando, digamos, el consenso mundial por la paz, que es la condición básica para poder aspirar a mejorar la relación con el planeta y hacer los cambios necesarios para reconfigurar las sociedades basadas en las mujeres y en los hombres y basadas en el beneficio colectivo, en el bienestar general y no en el rédito inmediato o en la máxima ganancia, esas cuestiones tienen como prerequisito la paz. Por esto, por lo que le está luchando en este momento Francisco, y mientras tanto dejando una serie de temas que yo creo que todos los partidos políticos que tienen por principio desarrollar el bien común, desarrollar la fraternidad entre las personas, son temas que naturalmente no puede obviar. Esto me parece que son los puntos, digamos, cardinales, por supuesto, y muchísimo más, y podríamos dar un montón de ejemplos al respecto, pero me parece que con esto, por lo menos, los títulos más importantes y urgentes creo que están planteados. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Julián, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Yo tenía un problema, pues no me habían dicho el tiempo. Yo, como hablaba 30 minutos, entonces escribí, estudié. Ahora tengo el problema de cómo explico en 30 minutos lo que escribí. Vamos a tratar... Primero quiero hablar desde mí. Y lo que digo... En 15 minutos, perdón. Lo que digo son conclusiones, reflexiones absolutamente personales. Absolutamente personales. Por lo tanto, le pido a los pastores que si digo algo que no comparten, sepan exhibirme que hablo de mi experiencia. Lo primero, yo milité en el proceso militar en la parroquia, tenía 12 años, en un cura que nos mostró el rostro del padre Mujica, y en el 83 llegamos a la política como forma superior de la caridad, y entendíamos que nuestra lucha era por la liberación que venía desde el Antiguo Testamento del pueblo de Israel del Imperio de Egipto. Estoy signado por esa formación y abracé al peronismo. Por lo tanto, voy a hablar desde acá. Uno habla de la academia, otro de su experiencia, de su amistad personal. El padre Carlos, a quien aprendí a sistematizar y a conocer el pensamiento ordenado de Francisco antes de que fuera Francisco, desde su visión de sacerdote. Permítame que yo le hable desde la política y desde el peronismo. Yo encontré gran coincidencia. Yo había leído antes de leer lo que el padre Acaputo me dio sobre la jornada de la pastoral social del año 2010, un libro que se llama Tiempo de Esperanza, que me anticipo, vi que lo tenía copiado, así que me anticipo. Pero ahí vi dos cosas que me llamaron mucho la atención. Él plantea la necesidad de una antropología política como un problema pastoral, pero menciona pensadores políticos y da definiciones de pensadores políticos. Y yo digo, mira qué interesante que el cardenal Primado, antes de ser cardenal Primado, porque este libro lo escribió Reflexión en Tiempo de Esperanza, lo escribió antes, menciona a pensadores políticos donde definen la política y el rol del Estado. Pero hay una parte que a mí me resultó muy atractiva en aquel momento,
que hace mención y define a los argentinos. Dice, en la ex Yugoslavia, porque en ese momento todavía era Yugoslavia, dice, se juntan dos serbios y hacen un ejército, se juntan dos croatas y hacen un coro, se juntan dos eslovenos y hacen un parlamento, pero se juntan dos argentinos y hacen una interna. Por lo tanto, el ánimo de la unidad está muy presente en sus escritos. El ánimo de la unidad y su visión sobre la Argentina está muy presente. Yo después tengo, con el pensamiento sistematizado de Francisco, uno lo leía a lo mejor los 25 de mayo, pero el libro que me alcanza, El padre Acaputo, que fue muy simple. Yo leí dos libros en mi vida muy simples que explicaron las cosas muy importantes en pocas palabras. Una fue de un periodista de Rona, así hablaba Juan Perón, que explica el problema de Argentina y el problema de Latinoamérica, y el otro fue el libro que compiló el padre Acaputo sobre los 4 principios que marcaron el pensamiento de Francisco. Voy a hablarle desde ahí. Entonces yo traté de encontrar elementos comunes, porque en realidad ese pensamiento de Francisco me resultaba muy cercano. El primer elemento de proximidad que encuentro en la historia argentina, en este concepto de unidad, nos plantea algo que ya quien nos precedió había planteado, que la unidad sobre el conflicto. En un momento donde la Argentina vivía momentos de mucho conflicto, ¿no? Y los conflictos no se pueden ignorar, pero tampoco podemos hacerlo en clave de progreso. Asumir los problemas, me parece que esto es central. Alguien, siendo presidente, había definido en 1974 para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. Pero lo que yo encontré, que dice el padre Scannone, que también va a participar hoy en la exposición, que esto surge el 1 de enero del año 74 en una exposición que hace Jorge Bergoglio como provincial jesuita a su orden predicando en un retiro. Esto es en enero de 1974. El modelo argentino para el proyecto nacional es en el año 1974, el 1 de junio. El tiempo es superior al espacio. Francisco dice, hay que iniciar proceso de construyan pueblo, pensar en el largo plazo, sin obsesionarse por los resultados inmediatos. Meses después, el general Perón dice, una conjunción de ideas y valores que no se postulan, se deducen, se obtienen del pueblo. El modelo argentino pretende ser la interpretación de la conciencia nacional en procura de encontrar un cauce definitivo. Es decir, hay muchas coincidencias conceptuales en lo que después fue el gran magisterio de la Quinta Conferencia Episcopal en Aparecida. El todo es superior a las partes. El modelo, estoy tratando de encontrar después las claves políticas en las cuales quiero transmitirle mi interpretación. El modelo de Francisco del Poliedro, que es más de una de las meras sumas de parte, porque refleja todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Esto me pareció un elemento en clave política central. No es la unicidad del pensamiento, sino construir a partir de la diversidad, de la identidad, de la originalidad que aporta a cada uno una visión de unidad. Y por su parte, el presidente Juan Domingo Perón expresa, el modelo argentino no quiere ser otra cosa que la expresión representativa y la síntesis prospectiva de la doctrina nacional. La realidad, sobre la idea que ya también fue explicado, nos llevamos a la realidad lo que decimos, si no llevamos a la realidad lo que decimos, será como construir sobre la arena, y Perón en el modelo argentino propone el ideal no utópico de realizar 2 tareas permanentes: hacer la realidad al ideal, acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto y futuro. Es decir, esto marca en la historia del siglo XX una profunda conjunción, pareciera que hubiera una conjunción de autores que incidieron sobre el cardenal primado de ese momento, o el provincial antes, y ahora el Papa, después en Aparecida, y en el general Perón. Y una idea común, porque a mí me costó mucho entender el modelo argentino como una pieza política que no está estudiada, creo yo, porque define ahí el rol verdadero de la dirigencia política en clave política. Perón lo que plantea a los dirigentes políticos de su época
es que el proyecto nacional se construye a partir de una revalorización de nuestra propia identidad, de nuestros propios valores, de una forma de ser la argentinidad. Y Francisco nos está planteando una forma de ser pueblo, una forma de entender el futuro a partir del aporte y la originalidad que cada uno lleva. Después seguramente van a hablar de la teología de los pueblos. Acá hay gente mucho más idónea para hablar de esto, pero lo que sí, en clave política, hay un registro no de lo que yo pienso, sino de lo que yo soy síntesis porque interpreto que es la vivencia y la originalidad de nuestro pueblo. Hay un momento fuerte antes de Aparecida, en coincidencia con Aparecida, en coincidencia con la Laudato, en coincidencia con la alegría del Evangelio, que a mí me llamaron mucho la atención en su momento, porque Aparecida, en la primera parte, donde la centralidad está puesta en la misión de la Iglesia, pero también es la misión para nosotros. ¿Qué misión tenemos nosotros, los militantes políticos, que tenemos una visión cristiana? Que nos aleja de ser chupacirio o todas las pavadas que se dicen, o que se decían antes, por lo menos. Decir que uno tenía una visión cristiana era una forma de descalificarnos, de ubicarnos en la derecha, en las expresiones más reaccionarias de la historia. No tiene nada que ver. Nosotros llegamos a la política por un compromiso social. Es más, el general Perón, en el primer discurso que dice, mi doctrina es la doctrina social de los papas de la Iglesia. El primer discurso. Y ese es el mensaje que le manda al sumo pontífice de ese momento. Es decir, hay una unidad histórica. Algunos se enojan cuando se hablan de estas cosas. Pero yo no tengo la culpa. Esta es la síntesis de la historia argentina. Las buenas cosas en la construcción de nuestro ser nacional, de nuestra identidad como pueblo y de nuestra proyección como nación. Lo más rápido que pueda. Año 2008. El año 74 marca un punto de coincidencia de pensamiento para recuperar clave. El año 2008 para mí también es un momento donde el mundo cambia y donde surge con mucha vehemencia, primero Aparecida y evidentemente pareciera, hay personas mucho más autorizadas para hablar que yo, que lo que surge en la alegría del Evangelio, y lo digo así porque no lo sé pronunciar en latín, y la Laudato sí, hay mucha alegría. Un elemento común con la Laudato, cuando se termina la presentación del modelo argentino para el proyecto nacional, termina diciendo Argentina es nuestra patria. Cuando termine la Laudato Si, la tierra es nuestro hogar. Está muy piola esto, soy el Papa del Sur. Y este sur va con él, su identidad, su historia, porque además es un pastor que le dice a los pastores olor a oveja y a los políticos olor a pueblo. Olor a oveja, y uno cuando interpreta el mensaje de la política está diciendo, muchachos, nosotros tenemos que tener olor a pueblo, olor a la gente, meter las patas en el barro y comprometernos con el dolor de nuestra gente. Un dato del 2008 para entender, a mí me permitió comprender más claramente Laudato y la alegría del Evangelio y también Aparecida. La sorpresa de Aparecida, que hay 5 recomendaciones que son fuertísimas. Esas 5 recomendaciones, una la mencionó Gustavo, está vinculada a la defensa de la pequeña y la mediana empresa. Me llamó la atención que en las recomendaciones pastorales se dijera el principal problema del mundo es el empleo. La pequeña y la mediana empresa tienen un rol central. Pero ya determinando claramente, Aparecida, que el problema era el sistema financiero global, el estrago que estaba usando y los mecanismos de dominación que tenía el sistema financiero global. El segundo elemento de Aparecida, que a mí también me llamó la atención, una fenomenal crítica al Tratado de Libre Comercio con economías asimétricas. Se mete de lleno en el problema de denominación de las naciones. Me llamó poderosamente la atención. El otro componente de Aparecida, que a mí me llamó la atención, es el tema de la tierra. Yo quiero volver sobre el tema de la tierra. Por eso le dije, yo le voy a dar mi reflexión con los pies puestos en las cosas que me tocó vivir. Ese sistema financiero global, los fondos de inversión que se nutren del endeudamiento de las naciones subdesarrolladas, lo que vienen a hacer, vienen a comprar los recursos naturales. Me tocó a mí redactar un proyecto de límite de ley de tierra que ponga inversión a la compra de tierra en manos de extranjeros. Lo primero que hizo el gobierno, por indicaciones y recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, es derogar esa cláusula. Es decir, la tierra no deja de estar en manos de quienes las trabajan, de los campesinos de Aparecida, sino empieza a estar en mano anónima, invisible, del sistema financiero global. De hecho,
y ahora voy a volver, una calamidad de este tiempo es que los empréstitos de deuda externa en moneda extranjera, además de reconocer jurisdicción fuera del territorio nacional, comprometen los recursos naturales, dos recursos que al mundo le falta y que América Latina lo tiene en abundancia. Esos dos recursos es la tierra cultivable. Argentina tiene todavía, junto con Brasil, Paraguay, un 35% de tierras cultivables. Del total de tierra, el resto lo tiene África con otra complejidad dominial. Y la disponibilidad de los recursos de agua dulce, un recurso que también al mundo le falta. Esos recursos han sido comprometidos en los endeudamientos recientes. Por eso digo, tomo la palabra desde mi visión, porque seguramente habrá cosas que no resultarán de agrado mi opinión, pero pienso desde mi visión política este tiempo presente. El otro tema de Aparecida, bueno, ya en Aparecida, antes de la alegría del Evangelio y la Laudato, la defensa de la biodiversidad, las poblaciones tradicionales y un problema de los países pobres, de los países saqueados. No, a mí no me gusta llamar en vía de desarrollo, somos saqueados. Somos saqueados, en términos escandalosos. Uno de los principales problemas que tenemos es que la política ha renunciado, y acá algunas recomendaciones clave de futuro, al ordenamiento y a la planificación del territorio. La concentración en grandes ciudades de poblaciones que eran rurales a poblaciones urbanas está produciendo un estrago y un control fenomenal y un dominio del otro soporte que tiene el sistema financiero global, que son los medios de comunicación hegemónicos. Que no es un problema de la Argentina, que no es un problema de la Argentina, es un problema del sistema financiero global. Vuelvo al 2008. En el 2008 pasan algunas cosas que para mí cambian la historia de la humanidad. Lo primero, la primera crisis financiera del mundo. Los que la generan fueron los bancos, a quienes le dieron la solución de ese problema. Voy a cerrar, prometo ser práctico, describo esto y voy a las recomendaciones del presente. El primer gran tema que surge de esa solución de la crisis del año 2008 es que 5 bancos de Estados Unidos terminan, después de esa crisis, manejando, escuchen el dato, 5 bancos de Estados Unidos terminan manejando 14 veces en sus activos financieros el Producto Bruto Interno de Estados Unidos y 3.4 veces el PBI del mundo. 5 bancos. Y un banco europeo, el Deutsche Bank de Alemania, 22 veces el PBI de Alemania, 22 veces el PBI del año 2008 y 4.6 veces el PBI de toda la Unión Europea. Ya no se necesitaba producir, no se necesitaba la chimenea, no se necesitaba la aplicación tecnológica al desarrollo para la inversión productiva y reproductiva, se necesitaba ser parte del control financiero global. ¿Qué mundo nos dejó eso? Y esto es otro dato en el cual hay que entender Aparecida y la alegría del Evangelio. Nos dejó un mundo donde el 0.75% de la población mundial maneja el 45% de la riqueza. El otro 9%, el otro 40%. Es decir, el 10% más rico del mundo maneja casi el 75% de la riqueza del mundo. Y solo, estoy buscando los datos tratando de encontrarlo en este apuro, porque es interesante que se lo transmita con precisión. Acá está. Miren. El 1% de la población mundial alcanzó el 50% de riquezas del planeta. El 10% más acaudalado del planeta maneja el 88% de toda la riqueza del mundo. El 10% del 88%. Y el 0... esperen un minutito. Y el 71% de la población mundial se encuentra en el 3% que maneja la riqueza. Hay 1.000 millones de hermanos que no comen, de 7.000 millones del planeta, 1.000 millones de hermanos que no comen, y la complejidad del siglo XXI es la pérdida del empleo.
al 2020 se van a perder 7 millones de puestos de empleo en el mundo, se van a precarizar las condiciones laborales. Es decir, por supuesto que uno puede ver en los documentos una condena al sistema financiero global, con nombre y apellido, les guste a quien le guste. Endeudarse en la Argentina en moneda extranjera es contradecir el pensamiento de la doctrina social y de las enseñanzas del Papa Francisco, hoy que está tan de moda hablar de Francisco, porque evidentemente compromete a generaciones a vivir en la más absoluta pobreza y en la imposibilidad de hacer frente. Algunas recomendaciones, no sé cómo estoy con el tiempo. Ya, 2 minutos. 2 minutos. Algunas recomendaciones, y disculpen que me ponga nervioso y no es fácil hablar ante quienes me acompañan por su experiencia y su capacidad de síntesis. Algunas recomendaciones. Tomando, si coincidimos del siglo XX, que el modelo argentino para el proyecto nacional, que el pensamiento de Francisco, tomemos como fecha el 2010 en la Pastoral Social de la Iglesia, es una convocatoria a construir una visión compartida del futuro. A los dirigentes políticos nos toca asumir el proceso de lo diverso, y lo diverso no nos tiene que enojar y tenemos que apostar con una visión en el pensamiento de Francisco, conducir lo diverso. Y lo que alguien dijo, que mi 50% sea un poquito más importante para poder conducir al conjunto de la sociedad. Porque de nada nos sirve quedarnos en la letanía de la protesta, quedarnos en el enojo de la realidad, si no somos capaces de aprovechar este mensaje de Dios a los argentinos y a los políticos argentinos para cambiar la realidad y convertirla en un destino común. Entonces yo creo que la planificación estratégica del proyecto nacional, que quedó inconclusa en la Argentina, es la tarea que tenemos, conducir lo diverso. Yo creo que esto supone laburar mucho. A los políticos nos encanta llenar de palabras las explicaciones, pero significa trabajar mucho. Y hay un solo método posible: salir al encuentro de la gente en mecanismos institucionalizados de participación. Los municipios, las provincias y la nación tienen mecanismos altísimos de participación de la sociedad civil en sus diferentes expresiones, para decirlo en términos académicos. A nosotros nos gusta decir las organizaciones libres del pueblo, que se organizan a partir de su necesidad. Y donde hay más pobreza, hay más solidaridad. Y lo que Francisco llama pueblo o pueblo trabajador, a uno lo acerca mucho, 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 mucho a aquel mensaje de liberación de los pueblos, pero también de los ciudadanos que necesitan poder salir de los niveles de explotación en los cuales se encuentran y de mecanismos institucionalizados de dominio que tiene el sistema financiero global a través de los medios masivos de comunicación y de los otros instrumentos tecnológicos. Entonces, el primero es esto. Yo creo que la primera tarea de la dirigencia política es construir un proyecto común, un proyecto nacional, contemplando lo diverso, el poliedro. Lo diverso no nos tiene que enojar. Lo diverso tiene que ser una oportunidad para rescatar la originalidad que cada uno tiene para aportar. Ese es el ser nacional. Esa es la construcción de la identidad, me parece, de este tiempo. Creo que este es el principal desafío. Lo segundo, como desafío, si nosotros tenemos un mecanismo de construcción de un proyecto común, de una visión compartida, vamos a poder anticiparnos los problemas. No nos vamos a chocar, ni nos vamos a lamentar. Esta letanía de que todo lo hacemos mal. Esta cultura del descarte, pero también del descarte porque reina el pesimismo y parecemos que somos incapaces de tener un sueño común. Nos destrozamos entre nosotros mismos, pero creo que la tarea de quienes más responsabilidades Dios le ha dado es construir una visión compartida del futuro que entusiasme, que convoca, donde cada uno tenga algo que aportar. Ahora, hay que ser metodológicamente responsable, metodológicamente hay que trabajar en la construcción de un método, donde lo tan diferente nos vamos a dar cuenta si lo que está en juego es la patria, y lo más importante es la patria. Y patria huele a patrimonio, como dice Francisco, a las transmisiones de generación en generación de la experiencia de cada uno. Bueno, ese es el trabajo, me parece, que hay por delante. La periferia. Hay que salir al encuentro a los políticos en clave política. Los políticos no podemos quedar hablando entre nosotros. Nosotros hemos sido extraordinarios. No hemos hablado entre nosotros, estancado en buscar privilegios y posiciones personales. No hemos salido a la periferia a hablarle a los problemas, a hablarnos a nosotros mismos, a enriquecernos nosotros con la interpretación de lo que le pasa a nuestra gente. Nos hablamos a nosotros mismos, cosa que nos gustaba decir, pero la realidad de la gente no cambiaba. Un cura muy comprometido, que yo en los años duros de la dictadura estuvo en el monasterio benedictino, un día me dice, para nosotros la prioridad
de Medellín, de Puebla, es la opción preferencial por los pobres. El problema que tenemos es que los pobres no se enteraron, me dice. Y nos interpelaba como desafío a los laicos comprometidos con la política. Si la participación en clave política no sirve para cambiar la realidad, seguramente el mensaje de Francisco no habrá calado. 3 o 4 cosas más de este tiempo. El siglo XXI es el siglo del conocimiento, pero también el siglo de los emergentes. El Pacífico empieza a tener un rol central en el comercio del mundo. Y yo creo que la dirigencia política tiene que pensar su salida hacia el Pacífico, pero también su cercanía a América Latina. Tenemos que mirar la América Latina de una manera diferente. Yo estoy convencido que uno de los problemas del colonialismo cultural que tenemos nosotros, que seguimos pensando en términos de colonia, no está el hermano que está adentro, el de la periferia, es del centro para afuera, para el Atlántico. Yo creo que uno de los desafíos pendientes es cumplir con lo que nos plantearon nuestros padres fundadores en 1810. El puerto de Argentina no puede estar nunca, la capital de la Argentina, la capital política no puede estar nunca en el puerto. Yo creo que hay que desconcentrar, mirar a América Latina y mirar al Pacífico. Lo creo como un desafío urgente. No es que no hay tiempo. ¿Saben por qué? Porque la matriz cultural de la ciudad de Buenos Aires no tiene la lógica del orgullo que sienten ustedes de decir somos del conurbano, somos de la provincia de Buenos Aires, somos de la luz. Ahí no se sabe de quién es. Lo que está claro que los que siempre ganaron, la minoría feliz, que siempre ganó, sigue ganando y sigue controlando hoy estratégicamente los medios de comunicación. Y la política, la institucionalidad política rompió en las instituciones los mecanismos que tenía para tener una visión mucho más federal y nacional y desde la periferia. Por ejemplo, la ruptura de los colegios electorales, demoliendo a la política como jerarquía, como institución, como forma más elevada de la caridad, logró el propósito de concentrar en 4 manzanas todo el dominio de lo que pasa en la Argentina. Mi mamá se levanta a la mañana y dice, hace frío, está lloviendo, hay un sol bárbaro y hace calor. Pero eso es lo que le dice la pantalla. Ni hablar de la hegemonía que tienen las redes en la vida y en la pérdida de una visión colectiva. 2 cosas más. Administrar el comercio exterior. Todo lo que Argentina consume tiene que producirlo, aunque sea lento. Y lo dice el Papa Francisco, los procesos son lentos. Son lentos. Y quien asume a la política como vocación tiene que llevar consigo la cruz. Ahora, lo que no puede dejar de decir uno es lo que siente y lo que piense. Te prometo que ya termino. Por favor, gracias. Conciencia comunitaria. Es de abajo hacia arriba. Desde los municipios, a la provincia, a las regiones y a la construcción de la identidad como nación y como la patria grande de la cual habla Francisco. Y yo estoy convencido que si no entendemos que la madre de todas las violencias es la miseria, como decía Helder Cámara, vamos a seguir haciendo ensayo académico, vamos a hablar entre nosotros, pero la realidad no habrá cambiado. Para que para la Argentina el tránsito de Francisco y el regalo que Dios le hizo a los argentinos de tener un pastor en la cátedra de San Pedro sirva, ojalá que podamos cambiar las estructuras que nos asfixian y que nos ahogan. Gracias. Gracias, Julián. Padre Carlos, tiene usted la palabra. Perdón, ¿se escucha? A ver, yo lo voy a agarrar. Bueno, gracias por la invitación. Después de todo lo que dijeron, no sé qué voy a decir yo. Por lo menos me llevo la tarjeta acá de la doctora para que baje unos kilos. Me viene bárbaro. Mirá vos dónde me pusieron. Los caminos del Señor. Bueno, yo trataba de pensar sobre el tema que nos convocaba, ¿no? El pensamiento de Francisco en clave política. Muchas cosas se dijeron. Traté de buscar dónde estaba la clave del pensamiento político de Francisco o, vamos a decir así, las consecuencias que tiene para la política o la economía el pensamiento de Francisco. Me gustaría plantearlo así, como un modo de despegarlo de la cosa política.
y plantearlo como lo que yo creo que es Francisco, que es un pastor sabio, un pastor santo. Cuando digo sabio lo quiero diferenciar de inteligente, en la línea de lo sagio, de la sagueza, ¿no? Que trata de responder desde un pensamiento a la realidad. Yo siempre digo que Francisco es un hombre, y lo quiero marcar eso, no es un eclesiástico, es un hombre, en términos, digo, uso la palabra peyorativa, lo de eclesiástico, es un hombre de fe, es un hombre de iglesia que vive en medio de la historia y de la realidad y de la comunidad. El lugar de donde Francisco madura la fe, su conciencia eclesial, su compromiso con la realidad, está en la misma realidad, no está dentro de la iglesia. Si bien es el jefe de la iglesia hoy. Es como si uno dijera, cuando los italianos le preguntás por el Papa, te dicen, es uno de noi, es uno de nosotros. O me acuerdo yo acá, tantos dirigentes políticos, sindicales, empresarios, me decían a mí, ¿sabe de qué se trata? ¿Sabe de qué se trata? Es decir, con este podemos hablar porque nos entiende el lenguaje. No le pide al otro que entre en la cabeza de él, sino que él entra en la realidad de los otros y en la realidad de los pueblos. Quiero marcar esto, señalar esto que me parece importante. Y la clave del pensamiento de Francisco a este nivel, y lo voy a marcar en algunos documentos, disculpen que después yo voy a leer, pero me parece que no es menor, yo la encuentro en un artículo de Francisco del año 1989, que se titula así: La necesidad de una antropología para la realización de una pastoral política. O sea, todo un desarrollo ahí. Es decir, la necesidad de tener una concepción del hombre para poder hacer una pastoral y un diálogo con la política. En ese artículo, después de leerlo y demás, yo cuando me encontré con ese artículo, que incluso se lo llevé el año pasado a Roma, porque yo creo que hasta él se había olvidado del artículo, digamos, uno encuentra la clave del pensamiento de Francisco. Ahora, ¿de dónde sale eso? Esa reflexión. Yo creo que Francisco, vamos a decirlo así, es hijo y es fruto, primero es un hijo puro del Concilio Vaticano II. Su formación, su experiencia fundamental está ahí. Es un hijo del Vaticano II. Y de la experiencia pastoral que la Iglesia argentina y latinoamericana hizo del Concilio Vaticano II. No se entiende ni Medellín, ni Puebla, ni Santo Domingo, ni Aparecida, sino justamente de ese esfuerzo de traducción a América Latina y a la Argentina que la Iglesia de este terruño fue haciendo del Concilio Vaticano II. Y así como el Vaticano II se pensó a sí mismo, a la Iglesia, también pensó la relación de la Iglesia con el mundo. Aparecida, yo creo que es un punto de llegada de todo ese proceso, de ese intento de la Iglesia por reencontrar, de fusionar nuevamente fe y cultura, fe y promoción humana, fe y dignidad de la persona, fe y compromiso social. Es decir, los obispos argentinos en las nuevas líneas para la evangelización decían,
el contenido de la evangelización es fe en Jesucristo y dignidad de la persona. Y la relación que implica y que hay entre fe en Jesucristo y promoción humana. Entonces, vuelvo al concilio ahora. ¿El concilio qué se propone? Dialogar con el mundo de hoy. La Iglesia tiene que, hoy en América Latina, tiene que dialogar con los hombres y mujeres y los pueblos de América Latina, o con el pueblo argentino. No se puede pensar una presencia de la Iglesia por afuera del mundo o por afuera de la sociedad. Se tiene que pensar adentro, sean sal, sean luz, sean levadura. Somos dos comunidades distintas, pero la comunidad creyente está dentro de la comunidad política y es parte de esa comunidad política y le tiene que brindar todo lo que tiene. Entonces, el concilio dice, bueno, ¿cómo hacemos para dialogar con este mundo? O sea, la primera pregunta es, ¿qué es el mundo? ¿Qué entiende el concilio por mundo? Y el mundo son las personas. No es la naturaleza o una visión cosmológica, también, pero sustancialmente son las personas. Es decir, ¿cómo dialogamos con el hombre de hoy? ¿Desde dónde dialogamos? Y por eso el concilio, en el documento sobre el diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo, en la Gaudium et Spes, lo primero que hace es hacer una antropología, una concepción del hombre. Y después va a hablar de todos los problemas, de la economía, de la política, de la cultura, de las relaciones internacionales. Y por eso, ¿qué dice el primer capítulo de Gaudium et Spes? La primera parte, el hombre es persona. El tema de la dignidad de la persona. Sujeto, principio y fin de toda la actividad económica, política y social. El hombre es persona, tiene una dignidad, porque es inteligente, porque es libre, porque es creativo, pero también porque está hecho imagen y semejanza de Dios, porque Dios se hizo hombre y asumió toda nuestra naturaleza y por lo tanto redimió también la creación, y porque Dios entregó la vida. Por eso para nosotros es tan importante. Acá vamos a encontrar al Francisco vivo. Francisco es la práctica de eso. Es la teología de la encarnación. Está metida hasta los tuétanos en Francisco. ¿Eh? Y después el tercer capítulo de la primera parte, después dice, el hombre es acción. El hombre es actividad. Es actividad. Que acá salió indirectamente el tema. Y que el hombre sea acción y sea actividad, ¿qué significa? Que el hombre es el autor de la cultura. La cultura es expresión de esta dignidad, de este ser social, que es el hombre. Por eso el hombre, en el segundo capítulo, el hombre es comunidad. El hombre es un ser social. Y el hombre es acción, es cultura. Así genera esta antropología el concilio, que yo creo que está en la base, por decirlo así, está más en la teología, pero digamos, es como ahí podemos rastrear cómo Francisco, por qué Francisco pone el tema de pensar la pastoral política, que para pensar la pastoral política es necesaria una antropología. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es del hombre como un ser social. Para Francisco, la sociedad es fruto de la sociabilidad del hombre, como lo es para todo el pensamiento social de la Iglesia. Para nosotros, gracias a Dios, el acontecimiento Francisco ha hecho que el pensamiento social de la Iglesia lo empezáramos a ver desde otro lugar, con toda la riqueza que tiene. Porque Él nos lo hizo más accesible, con su palabra, con su pensamiento y con su acción.
¿no? Porque podríamos decir, como los italianos, es uno de noi. Entonces lo comprendemos. Esa melodía la tenemos. Nos hablaba recién él del poliedro y la esfera. Bueno, es fruto de eso. Por eso la Iglesia no entiende la evangelización, sino es en el marco de la cultura y de las culturas. Porque los hombres somos hombres y somos diversos. Tenemos lo común y tenemos la diversidad. Y vamos a tener culturas más activas, culturas más contemplativas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Esta visión del hombre, poniéndolo en el centro de la mirada de la Iglesia y de la política, es fundamental en Francisco. Y por eso, fíjense, en el capítulo 3 de Laudato Si, ¿qué dice él? Eso así después lo dejamos de lado. ¿Qué dice? Dice, bueno, la raíz humana de la crisis ecológica. Es decir, el problema que hoy tenemos con la ecología en el sentido integral que habla Francisco, ambiental y humana, tiene que ver con una visión equivocada del hombre y de su destino. O sea, nos tenemos que poner a replantear ese lugar. Nos tenemos que poner a pensar desde ese paradigma de poner al hombre y a la sociedad en el centro. Por eso, para el pensamiento social de la Iglesia, y Francisco lo expresa muy bien, persona y pueblos van juntos. Dignidad de la persona y dignidad de los pueblos van juntos, porque para nosotros el hombre se desarrolla y vive en un pueblo. Por eso el texto, de ciudadanos a pueblo. Eso sale al cruce de una visión a la cual Francisco, de hecho, en sus escritos va a cuestionar, que es la visión individualista, que es de habitantes a ciudadanos. Donde el punto está puesto, parece ser que la ciudadanía le da la dignidad. No, el hombre es digno por sí mismo. Y la ciudadanía es un ámbito donde el hombre desarrolla esa dignidad. Y el concepto de pueblo es mucho más abarcativo. Tiene que ver con la utopía, tiene que ver con un destino común. Dicho esto, yo les doy, lo tenía listado para no olvidarme, algunos libros de él. Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, La nación por construir, el de las predicaciones los 25 de mayo, La patria es un don, la nación una tarea. Los discursos que allá en sus visitas, yo hoy voy a tocar rápidamente el que dio a la Unión Europea, que me parece que toca todos los puntos que están por todos lados, Laudato Si, Evangelii Gaudium, a los movimientos sociales, porque ahí le habla Juan para que escuche Pedro. Está eso puesto ahí. Y quiero hacer notar esto. Francisco usa mucho 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Dignidad de la persona, bien común, acá nos han plagiado el título, bien común, el tema de la paz como el sustrato en el cual se puede desarrollar, la necesidad de la paz social para el desarrollo, y retoma el tema de la destinación universal de los bienes. Y esto es sustancial, porque ¿qué dice el principio de la destinación universal de los bienes? Todos los bienes de la creación fueron dados para todos los hombres, para que los hombres, apropiándose de esos bienes, puedan desarrollar su vida y vivir con dignidad. Por eso el derecho de propiedad surge del derecho de apropiación, que nos apropiamos, pero nunca podemos dejar a los otros afuera. Por eso todo el tema de hipoteca social o función social. Ese principio de la destinación universal de los bienes, Francisco lo aplica a todo. Por eso, así como en su momento el capital era la tierra,
después fue la economía, por decirlo así. Hoy la realidad, que el gran capital es el conocimiento, es la tecnología, por decirlo así. El poder pasa por ahí. ¿Qué dice Francisco? La tecnología, el conocimiento, también son fruto del trabajo de generaciones y generaciones de hombres, recordando Labor en Exercen y Juan Pablo II. Y no se puede, no es un fin en sí mismo, sino que tienen que estar puestas en función de la dignidad de todos los hombres y de todos los pueblos. Este es un concepto que habría que desarrollar más y trabajar más. Y voy a algunas cosas, para no hacerlo muy largo, directamente tomo, pero esto me parece importante, solamente algunos textos al Parlamento Europeo, porque es un documento de síntesis. Él les dice, en el centro de este ambicioso proyecto de la Unión Europea se encontraba la confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o sujeto económico, sino en el hombre como persona dotada de una dignidad trascendente. Otro párrafo. Hoy la promoción de los derechos humanos desempeña un papel central en el compromiso de la Unión Europea, lo podemos decir de nosotros, con el fin de favorecer la dignidad de la persona, tanto en su seno como en las relaciones con los otros países. Se trata de un compromiso importante y admirable. Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie, y menos aún en beneficio de intereses económicos. Existe hoy, en efecto, la tendencia a una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Esto es clave, de los derechos individuales. Estoy tentado a decir individualistas, que esconde una concepción de la persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una mónada, cada vez más insensible a las otras mónadas de su alrededor. Está claro, ¿ven? La vinculación con lo social. Cuidado, bárbaros los derechos individuales. Derechos y obligaciones en un contexto social. Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de los derechos humanos que pueda unir sabiamente la dimensión individual, o mejor, personal, lo relacional, ¿ven? Personal, con la del bien común, con ese todos nosotros, formado por individuos, familias, grupos intermedios que se unen en la comunidad social. La sociabilidad, la economía, es fruto de nuestro ser personal, de nuestra inteligencia. Todo lo que hoy tenemos es fruto de esa primera donación que Dios nos dio como parte de la naturaleza para que nosotros podamos vivir. Por eso nadie puede, los datos que dio acá Julián son terribles, se puede apoderar tanto que impida que los pueblos puedan vivir con dignidad. Esta sociedad, se puede constatar que en el curso de los últimos años, junto al proceso de ampliación de la Unión Europea, escuchemos esto, ha ido creciendo la desconfianza de los ciudadanos respecto a las instituciones consideradas distantes. Está hablando a la Unión Europea, al Congreso de la Unión Europea, dedicadas a establecer reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo e incluso dañinas, por lo que los grandes ideales que ha inspirado Europa
parecen haber perdido fuerza de atracción en favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones. Se constata amargamente el predominio de las cuestiones técnicas y económicas en el centro del debate político, en detrimento de una orientación antropológica auténtica. ¿Ven? Ustedes, en su vocación de parlamentarios, están llamados también a una gran misión, aunque pueda parecer inútil: preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza, ternura, lucha y fecundidad. Voy al número 27. Mantener viva la realidad de las democracias, esto tiene que ver con lo que dijo antes. La gente termina descreyendo los pueblos de las estructuras, de las instituciones, que se dieron para alcanzar su fin. Mantener viva la realidad de las democracias es un reto de este momento histórico, evitando que que su fuerza real. ¿Y cuál es la fuerza real de la democracia? ¿El voto? No. La fuerza política expresiva de los pueblos. Los pueblos son el sustento de la democracia. La vida de los pueblos, su subjetividad, esto lo digo yo, ¿no?, sea desplazada ante las presiones de intereses multinacionales, no universales, que las hacen más débiles y las transforman en sistemas uniformadores de poder financiero al servicio de imperios desconocidos. Este es un reto que hoy la historia nos ofrece. Bueno, si quieren lo dejamos acá. No hay problema. ¿Quedó claro esto? Digo, yo quisiera marcar esto fundamental, o dejarles esto fundamentalmente. Tenemos 5 minutos, entonces vamos a unas cosas de Gaudium, de Gaudium. Fíjense lo que dice en el 205. Pido a Dios, escuchemos los acentos. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro tiempo. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las microrelaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. De vuelta, ruego al Señor nos regale más políticos a quienes les duela de verdad. Miren la adjetivación, ¿no? A quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. En el número 55, una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia
de su orientación antropológica, que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Esta para mí, y esto es lo que yo les quería dejar, es la clave del pensamiento de Francisco, que es la preocupación por el hombre y por los pueblos. Y para eso señala, cuidado, nos estamos alejando de aquello o de aquellos o de aquel que le da sentido al quehacer político, al quehacer económico, al quehacer social. Bueno, nada más, gracias. Pancho, te escuchamos para la última reflexión del panel. Me costó, ¿eh? No fue fácil. Bueno, en primer lugar, Enrique define así muy fuerte, ¿no?, a Francisco como un pensador político de fuste. O sea, encuentra en los textos y en los mensajes a los que hizo referencia una clara presencia de un pensamiento político en Francisco. Y plantea la cuestión del narcisismo como problema. Y realizó para eso una sintética pero muy concisa historia de las relaciones intrapersonales y de los roles familiares, diríamos, de la última etapa de la modernidad y esta actual etapa que algunos definen como posmodernidad, que todavía no está demasiado muy bien explicada, pero bueno, alguna vez la explicarán como corresponde. Y dice que, bueno, en aquella búsqueda del padre del chico, cuando salía de su hogar, en la búsqueda del padre, los cambios tecnológicos han reemplazado esta cuestión y ya los chicos o los jóvenes ya no buscan al padre cuando salen de sus ámbitos familiares, sino buscan a las familias. Buscan a sí mismos, se buscan a sí mismos, constituyendo una sociedad narcisista y potenciando un individualismo. Me parece que esto es un tema que aparece muy fuertemente en el pensamiento del Papa y plantea como solución o como alternativa, mejor dicho, a la constitución de una sociedad hedonista y narcisista, la idea de fraternidad que aparece fuertemente en los textos del Papa, y a la fraternidad como una relación constitutiva de los seres, es decir, como elemento que nos constituye y que nos permite evitar caer en los extremos de, digamos, una hipervaloración de la libertad o una hipervaloración de la igualdad. Y entonces dice, la libertad es la que permite, la fraternidad es la que permite resignificar en estos tiempos la libertad e igualdad. O sea que lo que propone Del Percio es profundizar sobre la idea de fraternidad como instrumento para resignificar en estos tiempos la libertad y la igualdad. La fraternidad, en su resignificación, dice Del Percio, neutraliza el hedonismo y revitaliza la interdependencia con el otro. Vos fuiste muy sintético, así que básicamente te sinteticé. No sé si querés agregarle algo más. Bien, gracias por el tiempo. Gracias. Gustavo Vera. Gustavo trabajó, comenzó su alocución con una enunciación muy fuerte, diciendo que para Francisco la política es la forma más sublime de la caridad y el amor. Y estableció como problemas que surgen a partir de los textos papales, sobre todo de Laudato y de Evangelii Gaudium, la relación del hombre con sí mismo y con el prójimo, con la naturaleza y con Dios. Dice Gustavo que las tres relaciones están dañadas para el Papa
y están dañadas, entre otras cuestiones, por el consumismo, por un paradigma tecnocrático, por el rédito inmediato que define como cultura del descarte, dañado también porque hay nuevas formas de esclavitud como el narcotráfico y la trata, en virtud que el mundo actual se está orientando hacia un mundo de exclusión. Y el tema de Dios aparece como el Dios dinero, ¿no? El Dios dinero que genera fragilidad en el entorno, que genera hacinamiento, que genera acumulación. Para cambiar esta situación debemos cambiar nosotros, dice Gustavo, que enseña el Papa, en la práctica, en la ejemplaridad. Y puso como ejemplo las conductas, el lugar y el hábitat que eligió el Papa para vivir y las distintas acciones que realizó durante su papado para recuperar esta cuestión de la ejemplaridad. Dice que, además, dijo Gustavo, que el Papa establece una agenda para restablecer esas tres relaciones rotas, es decir, entre el hombre y sí mismo, entre el hombre con la naturaleza y el hombre con Dios, a partir de la justicia distributiva, de lo que llamó Gustavo una justicia distributiva para el bien común. Y después hizo una serie de referencias a Aparecida y otros documentos de la Iglesia, pero sobre todo, hizo fuerte hincapié en la cuestión de las misiones jesuíticas. Y esto me parece muy importante porque, en general, es algo que es bastante negado, olvidado durante la enseñanza en la historia, por lo menos en muchos currículums o muchos contenidos de las escuelas primarias y secundarias. Cada vez aparece como más reducida la experiencia de los jesuitas y me parece que está muy importante que lo hayas rescatado. Refuta la teoría del derrame, en realidad Gustavo dice que Francisco en sus textos refuta la teoría del derrame y rescata la pequeña empresa. Y dice además que todas las religiones predican al amor al prójimo, pero ese amor al prójimo se tiene que expresar en un diálogo profundo y fecundo. Y además culminó Gustavo diciendo, uno de los grandes problemas y una de las grandes advertencias que formula u oposiciones que formula el Santo Padre es el oponerse al complejo militar e industrial a quien, se responsabiliza por esta nueva situación o este nuevo orden mundial. Julián Domínguez comenzó su exposición haciendo un poco de, con una cierta historicidad individual en el sentido que nos pasó a muchos, que inició con un compromiso, un compromiso muy vinculado a la Iglesia, a la militancia, católica, y luego lo definió con mucha claridad, se orientó hacia la militancia peronista y desde allí habló. Y hizo al principio una comparación del pensamiento de Bergoglio como el Perón, asimilando algunos conceptos y comparando textos de Bergoglio con el último Perón, es decir, con el Perón de su regreso, que se expresó a través del modelo argentino para el proyecto nacional. Y hizo varios elementos, comparó o varias reflexiones de ambos pensadores, ¿por qué no? Ambos filósofos, ¿no? Para nosotros, muchos de nosotros son filósofos, ambos. Como las cuestiones del tiempo y la unidad que aparecen con mucha fuerza en aquellos tiempos. La unidad, expresada en Bergoglio como contratendencia al ejemplo que había puesto él de esos dos argentinos que se juntan dos argentinos, el primero que arman es una interna, y una unidad que, pretende un diálogo fecundo, según el Papa,
hay que fijarse que en el Laudato Si hay un espacio muy especial para el diálogo, no solamente el diálogo interno, sino el diálogo internacional, pero un diálogo que implica, digamos, el ponerse en el lugar del otro, el entender al otro, el comprender al otro, el trascender al otro, ¿no? Un diálogo que implique persuasión y trascendencia. Y ahí tocó otro de los temas, entre varios, yo tomé dos, el tiempo como superior al espacio, el tiempo también como trascendencia, cómo coincide la cuestión de la unidad o hace coincidir la cuestión de la unidad con la trascendencia, ¿no? La unidad como persuasión o como diálogo, digamos, a partir de la trascendencia, y el tiempo como superior al espacio también como trascendencia. Y ahí comparó, tomó una frase de Perón que yo no logré escribirla, pero me acordé de otra, entre la sangre y el tiempo, que por ahí me fue más simple porque no llegaba a escribir. Se nota claramente la idea de ambos, dice Julián, en el compromiso con el pueblo. Después rescata algunos textos como Laudato y Aparecida, bueno, un poco es el objetivo de este encuentro. Le llamó poderosamente a Julián la atención la cuestión de la pequeña y mediana industria, que aparezca en los documentos papales la reivindicación de la pequeña y mediana industria como, digamos, instrumento para reconstituir una economía al servicio del pueblo, de la comunidad. También la cuestión de los recursos naturales, ¿no? Todos tenemos que pensar que la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra, ¿no? Y está muy presente ese principio en su advocación y su denuncia respecto a la situación del deterioro sistemático de los recursos naturales. También hizo un hincapié siempre aclarando que los decía desde una clara y firme posición política, que le resulta para él sumamente importante las referencias textuales al endeudamiento y a la jurisdicción externa de los mecanismos, es decir, a los mecanismos de endeudamiento externo como nuevas formas de explotación y de saqueo de los países, y a la garantía y denuncia además también, y comparte la denuncia de esa idea de que los recursos naturales ahora son la garantía del pago de los intereses y el capital de la deuda. Además rescata la defensa de la biodiversidad y la denuncia del sistema financiero. Hizo después aportó unos datos muy interesantes. El 0,75% de la población maneja el 45% de la riqueza y el otro 9% el 20%, con lo cual creo que fue algo así, no sé después, si no corregímelo Julián, pero donde intentó mostrar cómo, digamos, el capital no derrama, acumula, que el principio, digamos, de acumulación del capital no permite derrama alguno, al contrario, nunca lo vimos. Sería una nueva soncera jaurechana por ahí, ¿no? Que el capital derrama, ¿no? Podríamos hacer un nuevo manual de sonceras argentinas. El Papa, y lo dijo tangencialmente, nos desafía, dice Julián, nos desafía a no naturalizar la pobreza. La pobreza no es natural. No sé, todos los días, ¿no?, aparecen en los medios de comunicación esta idea de que la pobreza es natural, está dada, ¿no? A no naturalizar la pobreza. Siguió con la comparación del pensamiento de Francisco y el modelo de Perón, y en una parte casi final de su ponencia, rescató la idea de lo diverso y la necesidad de conducir lo diverso. Es decir, que estos tiempos nos desafían, en estos tiempos hemos sido conscientes del surgimiento de cuestiones que tienen que ver con una diversidad que compone nuestra identidad, y el desafío es conducir lo diverso entonces. Y otro de los grandes desafíos para la clase del sector político es asumir la planificación estratégica a través de mecanismos institucionalizados,
como dijo Julián, las organizaciones, las instituciones clásicas, las legislaturas, etcétera, donde existen los sistemas de representaciones políticas, pero también a partir de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Y él, de alguna manera, lo dijo, bueno, algo que los académicos en la academia no se discute. ¿A qué sí se discute en la Universidad Nacional de Lanús? Académicamente, inclusive se hacían desarrollados textos e investigaciones vinculadas a esta cosmovisión filosófica que surge del discurso del general Perón en el cierre del Congreso de Filosofía de Mendoza de 1949. Bueno, no, hizo cita a lo diverso como el ejemplo del poliedro, y plantea además que la Argentina necesita que tenemos que generar una cultura que nos permita co-crear una visión compartida del futuro que entusiasme, ¿no? Que a la cultura del desánimo hay que poner una cultura de una visión y de una esperanza compartida que nos entusiasme a todos. Aparte expresó claramente que uno de los problemas que tiene nuestro país es que por ahí el sector político existe un demasiada parlamento intrapolítico, pero no un diálogo con la periferia, que es algo además que reclama el Papa a todos los dirigentes políticos, ¿no? Escuchar al pueblo. Dijo además que nuestro país necesitaba desconcentrar, mirar a Latinoamérica y mirar al mar. Tenemos entonces el final del Padre Carlos, quien nos propone encontrar, digamos, a partir del título del pensamiento de Francisco en clave política, buscar cuáles son las claves o cuál es la clave política, es decir, cuáles son las consecuencias del pensamiento político de Francisco. Y nos dice en primera instancia que Francisco es un hombre de fe y de iglesia en una realidad, inmerso en una realidad histórica social que le tocó vivir. Es uno de nosotros, dijo, punto, no se entiende. La clave para él se encuentra en un texto que es Antropología para la realización de una pastoral política. Si no, Carlos, si el título no lo pude anotar, pero creo que es así. Y que plantea centralmente el debate sobre el ser humano. Dijo Carlos que Francisco es hijo puro del Concilio Vaticano II y además de la práctica y de la experiencia pastoral emergente del concilio. Que el concilio pensó la relación con el mundo y propuso una religación, entre otras, entre fe y cultura, fe y compromiso social, fe y promoción humana. Y que la acción, la prédica y la acción del Papa tiene clara, digamos, una clara impronta de ese concilio, de esas consignas, de esos tópicos que se abordaron en el concilio. Propone dialogar con el mundo de hoy. La comunidad creyente está dentro de la comunidad política, dice Carlos. Cuando nos preguntamos sobre qué es el mundo, Carlos se dice, somos las personas que dialogamos. Tenemos que preguntarnos cómo dialogamos. El hombre es persona y por lo tanto tiene dignidad, porque Dios hizo hombre, entre otras cosas. Francisco representa la teología de la encarnación. Es un hombre de acción y actividad. Dijo además, Francisco es palabra, pensamiento y acción. Después se refirió al capítulo 3 de la encíclica Laudato, y nos plantea, es decir, lo que intentó Carlos, por lo menos así yo lo entendí, es conducirnos en la lectura, ¿no? Y nos diga, bueno, hagan hincapié en la raíz humana de la crisis ecológica. Persona y pueblo van juntos. Hay una visión comunitarista
en la encíclica en contra de la visión individualista. La patria es un don. Y después cita una serie de textos que nos permiten a nosotros, aquí los presentes, y los que después van a escuchar esta conferencia vía internet, recomendaciones para su lectura. Entre ellos, La patria es un don, las homilías del 25 de mayo, A los movimientos sociales, Evangelii Gaudí y Laudato Si. Y finalmente, el padre Carlos nos introduce en los principios que nutren el pensamiento de Francisco, que son la dignidad de la persona humana, el bien común, la paz social, la destinación universal de los bienes para todos los hombres. Eso es sumamente interesante. Y además, al final, cita una serie de documentos, entre ellos uno que dirigió el Santo Padre al Parlamento Europeo. Por un lado, digamos, reconociendo la importancia de la constitución de organizaciones que protejan a los derechos humanos, enunciando que la dignidad es reconocer que los seres humanos poseemos derechos inalienables y que en tanto ningún interés está por sobre esos derechos, pero también advierte que existe una tendencia en algunas organizaciones institucionales, privadas y estaduales, al reconocimiento de los derechos humanos, pero como reconocimientos individuales aislados de lo social. Es decir, que denuncia de alguna manera una cierta utilización del individualismo filosófico respecto a, digamos, la cuestión de los derechos humanos. Una cultura de los derechos humanos, propone Francisco, implica o debe partir de la idea de la dignidad personal y del bien común, es decir, de la idea de que el ser humano solo se realiza en una comunidad que se realiza. Ahí también habría un paralelo con el pensamiento de Perón. Respecto a la institucionalización de la Unión Europea, Francisco, según la lectura del padre Carlos, advierte una distancia que empieza a ser percibida por las personas respecto a una distancia entre las personas y las instituciones, sobre todo a partir de la mediación de la burocracia y de la tecnocracia. Además, una advertencia del Papa en el mismo documento de mantener viva la realidad de la democracia, evitando que su fuerza real, que es la fuerza expresiva de la democracia, que en definitiva es el pueblo, sea desplazada por intereses financieros de imperios desconocidos. Nos propone además, Francisco, que crezca el número de políticos capaces de dialogar y sanar las heridas, políticos a los que les duelan la verdad las necesidades de los hombres y especialmente de los pobres. La clave, en definitiva, del pensamiento de Francisco para Carlos es la preocupación por el hombre y por los pueblos. No sé si con esto pude sintetizar todo. Muy bien, excelente. Bueno, damos por cerrado este panel. Les volvemos a agradecer a Gustavo, a Julián, al padre Carlos y Enrique. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias.